Buenas Bueno, señores, tardes. buenas tardes. Hoy jueves, como casi todos los jueves, estamos con ustedes. Pues Miguel, Viernes. explícale lo de, Viernes. Viernes, hoy es viernes. explícame lo de, vamos a narrar el acontecimiento poco grato que sucedió hoy. No hay Ay, sonido. sí. Sí, te estamos escuchando. Bien. eh, el comité pasa por un momento de tristeza y quiere transmitirle el pésame a la familia porque falleció ayer el padre Miguel José Vázquez García, de la Congregación del Divino Corazón de Jesús, director de la revista Amigo del Hogar, hermano de nuestro querido amigo, compañero, gran nacionalista, un gran abogado, un gran jurista, profesor y catedrático, y compañero de todas y cada una de las batallas legales que desde el comité se han hecho en defensa de la soberanía. El doctor José Miguel Vázquez, su hermano, sacerdote, falleció ayer de un infarto fulminante mientras oficiaba misa, Armando, en la parroquia del Sagrado Corazón, en Los Prados. El padre. Esa es la parroquia de la divina, del divino niño de las praderas. No, de Los Prados. Esto es en Los De Prados. los prados. Sí, esa es la parroquia del Sagrado Corazón. Entonces, Ya. y mientras él estaba administrando el sacramento de la comunión a los fieles, incluso de hecho era a una anciana, le dio el infarto y cayó muerto. Y obviamente una noticia tan triste, pues el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití se une al dolor de la familia Vázquez García y se suma a las oraciones a la memoria de ese siervo de Dios, muy querido por esa comunidad, que ha Pero sido era llamado un por... individuo, era además un sacerdote bastante joven. Sí, 60 años de edad. Sí. Ha sido llamado por el Hoy en Creador, sí, para ir a día, su presencia. Así sí. es. Entonces, bueno, los servicios de su congregación, los servicios religiosos, lo van a realizar en el día de hoy. Eso no está abierto al público. Pero los restos van a estar expuestos en las capillas de la funeraria Blandino, en la Abraham Lincoln, a partir de mañana a las 9 de mañana sábado, donde se va a hacer la única misa de cuerpo presente, y el domingo continuará el velatorio ya completo en la funeraria Blandino para que los muchos feligreses de esta congregación que asisten en la parroquia de Los Prados tengan la oportunidad y tiempo de ir a despedirse, dar el último adiós al padre Miguel de Los Prados. El sepelio va a partir muy temprano el lunes hacia Santiago. Ahí allá se dará una misa y es donde va a ser sepultado. Desde el comité le deseamos paz a sus familiares en esta hora de tristeza y también nuestras condolencias a toda la comunidad de Los Prados, que ha perdido un pastor de almas excelente y muy querido allí. En la fe, obviamente, de todos los que profesamos el cristianismo, de que descansará en la gloria de estar en compañía de nuestro Creador. Paz a sus restos, paz también para poder lidiar con la ausencia a sus familiares. Así Bueno, es. Nosotros lo trajimos algunas veces, incluso este programa, y él ha sido muy activo en sí, las actividades que hemos tenido en los últimos años en estas cuestiones. así es. Pero bueno, obra de Dios, como dicen. Dios es el que... Y fíjate, el momento de mayor significación en la celebración de la misa es cuando precisamente eh, se consume este misterio que es la comunión, el comer del cuerpo y la sangre de Cristo. Y es el momento cumbre de la celebración. Sí. Y precisamente en esa celebración es que ocurrió su deceso. Obviamente eso produjo una gran conmoción, y bueno, se comenta mucho en las redes, pero este sacerdote es hermano, tiene prácticamente el mismo nombre de José Miguel. Él se llama Miguel José, el padre, y nuestro querido hermano José Miguel.
que está muy apenado. Hablamos con él temprano. Un abrazo solidario a José Miguel y a toda su familia. Exactamente. Sí. Armando, Sí. déjame decirte, pasando ya a los temas que tratamos viernes con viernes, el seguimiento a la permanente crisis haitiana. Le mandé a Edwin una foto ahí para que la ponga de los desplazados de un polideportivo que hay en... Miren eso, señores. Eso es el polideportivo de Carrefour. Carrefour es un barrio que queda al este de la zona que ha sido escenario de las mayores confrontaciones de bandas, el barrio de Martizán. Entonces, producto ¿ustedes se recuerdan de esa masacre que hubo el 30 de junio, que lo comentamos aquí, Armando? En Delmas 32, cuando unos policías salieron unos motores a masacrar todo el que se encontraban. Oh, sí, que mataron un montón de gente. Un montón de 20 gente mataron y qué sé yo cuánto heridos. Bueno, sí, después sí. de eso, se agravó las luchas entre las bandas, que es prácticamente, eso es tierra de nadie. La población, la policía de la subestación que está ahí, las escuelas, las iglesias, los hospitales, los comercios, en fin, todo el mundo se ha ido de ese barrio. Eso ha convertido ya a Martizán en una, como le llaman, tierra de nadie. Entonces la gente, una parte de esos desplazados se refugiaron en los pabellones de ese polideportivo de Carrefour. Es como el equivalente del Centro Olímpico de nosotros, ¿verdad? Aquí en la capital. Sí, Ya llevan 2 meses ahí refugiados. Ustedes ven esas imágenes. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí adentro, cuéntale Nubeliste en la edición del día de hoy, que ya empieza a verse ahí, dentro de esa gente que no tienen para dónde coger, el surgimiento de violencia dentro de esos pabellones donde están esos desplazados, repitiendo el mismo patrón de comportamiento anárquico y tribal que es propio de una gran parte de la población haitiana. Dentro de los pabellones han surgido unas bandas, oye tú, Armando, bandas dentro del violentas propio pabellón. de los pabellones, que son los que acaparan. Sí, lo que pasa es que lo de Haití es tan difícil de entender. Como un país que arrastra tanta desgracia, tanta miseria, tanto problema, en vez de ayudarse unos con otros, encima se tratan como si fueran enemigos. No, es que es un comportamiento atávico, tribal, violento. Entonces, han surgido estas bandas porque están repitiendo el mismo esquema que del lugar de donde ellos provienen y que han sido desalojados porque la violencia les ha sobrepasado, pero ellos también tienen un comportamiento violento y entran ahí, y entonces ahora la ley del más fuerte es la que está imperando en esos pabellones. Los que son más alborotadores, los que son más violentos, son los que le echan mano a las ayudas que los particulares van a llevar ahí a los pabellones o a las instituciones. Y como no hay autoridad que imponga el orden allá adentro, también estas bandas están surgiendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Óyeme, el gobierno provisional, que no se le puede llamar gobierno, eso es lo que la comunidad internacional quiere reconocer, pero eso no tiene autoridad efectiva en ningún sitio. Anunció que con ayuda de Naciones Unidas van a reubicar esos cientos de desplazados. Entonces ya se habla de entrada de una ayuda que ha prometido Naciones Unidas de $800,000, que eso es insuficiente. Pero porque ¿dónde los van a reubicar? Eso no lleva nada a ningún lado. Además, debemos decir que ellos están pidiendo ahora ayuda para aclarar el asesinato de su presidente. Eso es la otra. Sí. De lo que era su presidente, pero. Sí, efectivamente. Pero venga. Óyeme, mira, antes de pasar a eso que tú estás diciendo, habría que decir que una de las razones por las que se justifica este comité es precisamente porque hemos sido muy activos en estar atentos a los propósitos de la comunidad internacional de traer el problema de Haití y endosárselo a República Dominicana. Ese plan de contingencia para flujo masivo migratorio fue diseñado por el Departamento de Estado norteamericano, montado por el Instituto Nacional de Migración, en donde está el señor Lozano, que está calladito, y lo tenían ahí calzado.
ya diseñado para que desde que hubiera este despelote, República Dominicana, al margen de las autoridades del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración, empezar a operar eso simplemente con la ocurrencia de esto que estamos viendo, para establecer, óyeme, al menos un campo de refugiados con capacidad de hasta 90,000 haitianos en cada una de las provincias fronterizas. Óyeme, para ser manejado por el COE, una cosa que no está hecha para eso y que requiere el COE para actuar de una declaratoria de emergencia del gobierno con un decreto. Eso no tiene sentido. Sí, pero eso estaba diseñado ahí, esos son los calzaditos para cuando llegara Luis Abinader. Y el presidente Abinader se vino a enterar de eso por este comité. Y demandamos eso ante el Tribunal Superior Administrativo, que no sabemos qué ha pasado ya, porque pedimos también medidas cautelares. El juez dijo, bueno, todavía no se ve, el gobierno dijo que no iba a reconocer eso. Pero cada una de esas dependencias mandó esas audiencias, una representación legal, el Ministerio de Interior, la Dirección General de Migración y el Instituto Nacional de Migración, a pedir que se rechazaran las medidas cautelares. Una cosa rarísima. No estamos de acuerdo con él, pero tampoco queremos que los jueces lo suspendan. Muy raro. Pero el presidente, como dijo que República Dominicana no iba a ser la solución del problema haitiano, todo eso se ha pasmado. Y luego en el discurso del 27 de febrero dijo que se iba a construir una verja, un muro, pero todo eso está semi-paralizado. Sí, y ahora eso parece que ya nadie habla de eso. Nadie habla de eso. El asunto es que estamos aquí en medio de una situación en donde Naciones Unidas ya dice que está buscando la manera de ver estos desplazados de esta situación, que para dónde los van a mandar. Entonces no quisiéramos imaginar que con todas las presiones que tiene el gobierno dominicano por la pandemia, por la peste porcina africana, que plantea un desafío a la producción agropecuaria nacional. Y obligando a desviar recursos económicos que no nos sobran para un propósito con el cual nadie estaba pensando, porque entonces, entretener la cantidad de cerdos que había aquí, que nadie sabe cuántos son, pero uno de los periódicos habla de casi 1 millón de cerdos, que era de lo que comía mucha gente, y que ahora va a tener que ser sustituido por el pollo, que ya está todo el mundo hablando de que está subiendo de precio. Y que limitaron la venta de pollos en los y va a haber esa escasez. Claro, atención, y que destruye las economías de los sectores rurales más humildes, porque es que la familia más pobre en un campo tiene 2 marranas en el patio que alimentan con cualquier cosa, y que luego de que una de estas madres pare, una de estas marranas pare, pues esos son los ahorros con los cuales esos lechoncitos vendidos en Navidad, esa familia nivela su economía. Esa porcicultura de traspatio es la base de las economías, de los ahorros de las familias pobres en los campos. Entonces, una situación como la que hay, con la pandemia y todo su impacto económico, y la vulnerabilidad que tiene nuestro país porque no tiene control fronterizo efectivo, mientras no hay una verja, un muro, porque esos animales, esa peste, ha ingresado por una de dos, o entró por el muelle de Manzanillo. Y quiero decir que el Estado Dominicano, con la entidad internacional, que es la que verifica la seguridad fitosanitaria, todavía no se ha corregido una distorsión que se creó durante el gobierno pasado. Y no sabemos la razón por la cual eso está engavetado en la consulta. No lo sabemos. Eso es un misterio, que porque eso tiene 1 año engavetado. Y el ministro de Agricultura nos consta que ha hecho todo lo posible porque esa situación se corrija. Y esta es la hora, óyeme, atención, esta es la hora que la necesaria declaratoria de emergencia de esa situación por parte del gobierno no se ha producido para que el Estado Dominicano pueda acceder a los recursos internacionales, porque eso es una emergencia sanitaria, fitosanitaria, que tiene un impacto regional porque República Dominicana está metida en un esquema de integración económica por un tratado de libre comercio. Entonces, ni siquiera podemos acceder a esos fondos de emergencia porque el gobierno, no sabemos por qué,
está detenido en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Eso es una cosa que uno no alcanza a entender. Uno puede especular, pero uno prefiere no transitar el camino de las razones por las cuales unas cosas como esas, que se les están pidiendo desde el año pasado, no terminan de salir. Uno no quisiera pensar que es que alguien prefiere poner en dificultad de un ministro porque hay algún aspirante a ese cargo. O sea, lo último que uno quisiera pensar es que hay una conspiración, porque eso implicaría una conspiración contra un país completo. Esas son cosas que están. Entró por la frontera. Es lo más probable, debo decirte. Es posible porque la instalación de las alfombras sanitarias para que los vehículos cuando pasen por el puesto fronterizo se saniticen, se desinfecten. Eso no se ha podido completar porque el organismo encargado de hacer eso, que es un organismo internacional, el Estado Dominicano prácticamente rompió relaciones con eso desde el año pasado y eso no se ha podido corregir. Un proyecto de decreto que está en una gaveta en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo desde el año pasado. Desde el año pasado, Armando. Y no se sabe por qué. Entonces, tuvo que venir la fiebre porcina africana. Yo quiero decirle algo más al país. Hay una plaga que afecta a las musáceas que está arrasando en Centroamérica. ¿Tú te imaginas que esa plaga entre aquí? Lo que va a pasar con la producción de plátano, que es esencial en la dieta del dominicano. ¿Tú quieres saber otra cosa? La instalación de arcos de nebulización, como un spray, con la que se desinfectan los furgones que entran y salen. En el muelle de Manzanillo no se ha podido hacer. Eso lo estaba haciendo, óyeme, porque los recursos no alcanzan. Es con préstamos que le está facilitando esos organismos internacionales, porque es que si hay una ocurrencia de un incidente de este tipo, se puede comprometer la seguridad alimentaria de todos los países que son miembros del DERE-CAFTA. Además que eso significaría para nosotros el romper con esos organismos, que nos saquen del esquema de libre comercio que nos permite a nosotros sobrevivir para poder exportar, porque la República Dominicana exporta muchos alimentos. Y eso no se hace sino siendo certificado por los organismos que determinan cuando un país está libre de plaga o tiene una pandemia o una epidemia o una situación que compromete la bioseguridad. Entonces, todo eso en este momento, y como tú, para empalmar con el tema que tú estabas diciendo, ahora Claude Joseph pidió una investigación internacional por el asesinato de Jovenel Moïse a la ONU. Ahora van a empezar a especular de por qué fue que lo asesinaron y por qué sería. ¿Qué tú piensas? Señores, hay que ser un poco serio en ese sentido y hay que ver cuál es la realidad y qué es lo que está pasando. Y sí, no te digo, eso está rarísimo, porque es que este Claude Joseph, que es el actual canciller o ministro de Relaciones Exteriores, pómelo ahí, Edwin, al buen mozo. Claude Joseph, que se había declarado, se había declarado primer ministro cuando mataron a Jovenel Moïse, y que él no habían pasado 2 horas del asesinato y ya le estaba dando detalles del magnicidio antes de que nadie investigara, y que luego de las sospechas, principalmente porque el medio Caracol colombiano dijo que algunos de los colombianos, de los mercenarios, habían señalado la presencia de él en alguna de las reuniones con esa sospecha, poniendo en aprietos al gobierno norteamericano y a Unión Europea, que se habían anticipado a reconocer la validez de esa autodeclaración de ser autoridad interina legítima, porque es una cosa totalmente normal. Recordemos que se había muerto el presidente de la Corte de Casación designado a dedo semanas antes por Jovenel Moïse. Se murió, entonces quedó sin sucesión. No hay Congreso. No hay Congreso. Recordemos que el Congreso había sido prácticamente invalidado por el presidente Jovenel Moïse, que estaba gobernando por decreto. Entonces, cuando sale la denuncia del periódico de la televisora Caracol, entonces la comunidad internacional se da un paso al lado y dice, no, espérate, no lo habíamos reconocido. Vamos mejor a responder de primer ministro a quien había designado horas antes de su asesinato al médico, Ariel Henry. Entonces, bueno, este señor, ante la falta del apoyo de la comunidad, no sale del gobierno. Prácticamente sigue siendo él el presidente.
Entonces él anuncia ahora que él le pide a la ONU, al secretario, le mandó una carta al secretario general Antonio Guterres para una investigación del crimen mediante una comisión internacional de investigación. Según él, debido a la presunción de participación de nacionales de países extranjeros en el financiamiento, planificación y ejecución del hecho, eso lo convierte en un crimen internacional. Entonces, él por eso pide una comisión internacional de investigación complementaria al trabajo y esfuerzo que hacen las autoridades nacionales. Él pidió la formación de un tribunal especial. Todo eso es ajeno al sistema legal haitiano. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. No. Es una cuestión que uno lo oye y dice, pero bueno, ¿qué piensan esta gente? ¿Qué tan? Y entonces a cada rato todavía agarran a otro más preso. Ay, había uno que era sospechoso. Agárralo preso y mételo ahí. Vamos a interrogarlo. Sí. Ya tiene como 50 entre unos y No. otros. Óyeme, ahora resulta que lo mató un viaje de... Oye esto, Armando, oye, qué interesante. Y está en la novelista de ayer y de antes de ayer. Atención. El 31 de julio, es decir, hace 6 días, el expediente fue confiado a un comisario del gobierno, una especie como de fiscal especial que ha nombrado este gobierno provisional. El señor, el nuevo comisionado, se llama Bedford Clot. Entonces, ese señor, con lo primero que se despacha es emitiendo unas órdenes de arresto. ¿Contra quiénes? O contra los que estaban opuestos políticamente al proyecto del referéndum, que Claude Joseph lo primero que dijo era que él iba a seguir adelante con ese plan. Recuerda que es un referéndum que es rechazado por todos los sectores, porque centraliza el poder, convierte el sistema parlamentario en unicameral y crea un vicepresidente, y el presidente prácticamente gobierna por decreto. Es decir, ese referéndum que invalida el sistema constitucional, que no fue consultado con nadie, que no apoya a la oposición, que no apoyan los empresarios, que no apoyan los sindicatos, que no apoyan las iglesias. El señor, el autoproclamado primer ministro, que luego se queda como canciller, pero sigue funcionando como primer ministro, que es Claude Joseph. Atención. Nombran a este señor, a este nuevo investigador, Álvarez del Sistema, que lo primero que hace es, contra todo aquel que estaba en contra del referéndum, enfilar para allá. A esos son los posibles sospechosos. Es decir, es la instrumentalización del magnicidio para descabezar la oposición. Ahora todo el mundo es sospechoso, menos el sospechoso obvio que se declaró prácticamente presidente y que dio detalles del crimen. Ahí mismo, él se la sabía todo y para dónde era que estaban escondidos los colombianos. El asunto es que oye esto, Armando, entre los primeros ordenados a arrestar por este comisionado está ¿quién? Liné Baltasar. ¿Quién es Liné Baltasar? Ponme la foto ahí, Edwin. Ese señor Liné Baltasar es nada más y nada menos que el presidente del partido Ted Calais. El partido Ted Calais es el partido que postuló a Michel Martelly y postuló a Jovenel Moïse. Pero que cuando Jovenel Moïse se vuelve un autócrata y empieza a hacer todo que soy yo y yo y yo, hasta el partido terminó enemistándose. Y ante ese autoritarismo que quería empujar un referéndum a contrapelo de lo que desea todo el mundo, tomó distancia y semanas antes del asesinato dijo que no apoyaba eso, y que cuando se anunció que el presidente del Senado había sido apoyado por los 8 senadores restantes de 10, solo uno se abstuvo, como presidente provisional, atención, Liné Baltasar se sumó a eso.
Liné Baltasar, ante el vacío de poder, se sumó al reconocimiento como autoridad legítima del presidente del Senado, no de Claude Joseph, el primer ministro que él mismo se designó, que lo habían destituido menos de 48 horas antes del asesinato. Entonces, el primero, ¿quién es? Liné Baltasar, preso por la Guardia de Mon. Obviamente, eso es una situación que todo el mundo se da cuenta de lo que hay. Él dio unas declaraciones, dijo que, bueno, que el crimen y la investigación está siendo manejado políticamente. Oye, ¿cuál es el indicio para ordenar su arresto? Que él había solicitado una cita con el presidente Jovenel Moïse. ¿Qué te parece eso? No, pero Juan Miguel, es que eso todo es un disparate tan grande. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Quién está ahora gobernando, mandando? ¿Quiénes son las autoridades en Haití? Nadie lo sabe. Bueno, Porque uno Claude sabe Joseph es a quién le corresponde el mando del gobierno de la isla. Digo, de su tercera parte de isla. Y entonces nadie sabe quién es que está mandando Nadia. Nadie sí, sabe pero quién es que va a establecer la ley. Y además de se todo está eso, que todavía denunciando. no hemos hablado de eso, tenemos que hay gente diciendo no, que ya no van a seguir haciendo el canal de desviación que estaban poniendo en el masacre. Ya ese canal no lo van a seguir haciendo. Pero ¿quién ha dicho eso? ¿Quién toma esa decisión? ¿Es verdad que no lo van a seguir haciendo? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió el dinero para hacer lo que ya se hizo? Entonces, es Mira, una serie de incongruencias. lo grande es que el gobierno, este gobierno, entre comillas, de Claude Joseph, porque Ariel Henry se designó a sí mismo primer ministro, pero en la cartera que él maneja es el ministro de Trabajo. El canciller es el que sigue teniendo relaciones con el gobierno norteamericano y la comunidad internacional. Y todo lo que tiene que ver con temas de a quién se reconoce como autoridad legítima y quien hace la rueda de prensa y está mandando y designa y anuncia una comisión para investigar, pero nombran a Bedford Claude, este señor que es el nuevo comisionado, que lo primero que hace es mandar a buscar a la oposición. Es decir, está clarísimo lo que hay. Los organismos de derechos humanos están denunciando algo muy serio. Es que mientras el Poder Judicial no tiene un presupuesto que llega ni al millón de gurdes al mes, el gobierno está gastando en una estructura que creó Jovenel Moïse de inteligencia, que se denunció eso como uno de los rasgos de autoritarismo más fuerte que había sido denunciado por por toda la oposición y por los organismos de derechos humanos, que están gastando, dicen los organismos de derechos humanos, más de 2.000 millones de gurdes se han desviado de este gobierno para esa estructura y que se lo están repartiendo desde el Palacio Nacional, el primer ministro, el ministro del Interior, y están señalando incluso para el presidente Martelly. Entonces, Liné Baltasar, lógicamente, que ahora de nuevo es el presidente del partido en el gobierno. Él dice que es una maniobra que persigue, pues, instrumentalizar el magnicidio para neutralizar a los políticos de oposición. Y eso no tiene el que decirlo para uno darse cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando ahí? Ese expediente, cuando tú ves qué es lo que están haciendo, ese gabinete de investigación, resulta que está manejando eso al margen de la dirección central de la Policía Judicial. Es decir, tenemos este comisionado. A ver, había una reunión convocada para hoy por el decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, que se llama Bernard Sanville, para designar el juez de instrucción que va a llevar a cabo la sumaria del asesinato. Y él, al Noveliste, ya dijo que 2 jueces que él había nominado para eso ya se le negaron. Pues no sienten seguridad de sus vidas. ¿Y quién les garantiza a un juez de instrucción investigar un crimen que evidentemente cae en los pies de la autoridad?
Recordemos que no mataron un solo escolta de la seguridad del presidente. La seguridad del presidente Moïse fue retirada. Pasó otra cosa interesante, atención, que es el relato que ha hecho la viuda, porque circularon muchísimas versiones, pero entonces la viuda le dio una entrevista al New York Times, no sé si viste. Entonces, de lo que sale en el New York Times es la única cosa que es seguro, es lo que dice el New York Times, porque eso fue una entrevista. Lo demás son versiones de lo que ella dijo cuando dio declaraciones a los fiscales, si es que acaso la dio. Pero ya en el New York Times, ¿qué dice? Que ella lo único que vio antes de que mataran a Jovenel Moïse fueron las botas, ellos abajo de la cama. Que entonces ella cerró los ojos, que ella no vio más nada. Entonces la versión de que le alumbraron, la única cosa que encaja en eso es que ella dice que ella escuchó palabras en español, que sencillamente cuando estaban revolviendo la habitación, uno decía, no es eso, no es eso, no es así. Entonces esas palabras, eso, y después dijo, eso es. Ella entiende que es que estaban buscando algo que lo encontraron. Y que luego, y que cuando salieron, uno de ellos le pisó los dedos de los pies y le alumbró la cara para ver si ella estaba viva. Pero ella no abrió los ojos. Esa es la única cosa que entre las muchas versiones encaja. Pero después todo lo demás que ha circulado por los medios, eso evidentemente son versiones fantasiosas. Entonces, ¿qué va a pasar con esa investigación? Porque ahora hay un conflicto de competencias. Cuando nombran un juez de instrucción, el investigador es el juez de instrucción. Pero entonces, los fiscales ahora tienen un fiscal, un comisionado que ha nombrado por decreto el gobierno. Que es el que eso era lo que yo decía hace un rato. ¿Quién es que nombra a quién? Porque ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién es que puede nombrar a alguien algo? Y pero además, una que no hemos hablado de los hijos de... ¿Dónde están los hijos? ¿Qué se ha hecho de ellos? No, los hijos, tenemos entendido que se fueron del país, no están en Haití. Bueno. Pero atención, también han ordenado arrestar a empresarios. Y que no se sabe finalmente cuál es el vínculo, salvo que ellos habían solicitado una cita con Jovenel Moïse, pero eso no es razón suficiente para tú ordenar el arresto y la presentación de como en la condición de sospechoso de una persona, incluyendo el presidente de su propio partido. Entonces, ¿cuántas personas ya hay arrestadas? La policía haitiana tiene 44 personas arrestadas. 44. Armando, ¿qué va a pasar ahí? Es una cosa caótica, uno no sabe realmente en qué va a terminar, probablemente en nada. Ya ha pasado un mes de eso y mira cómo está la cosa. Claro, mañana se cumple un mes. A él lo asesinaron un 7 de julio. Hoy estamos a 6 de agosto. Mañana se cumple un mes del asesinato. Y ahora entonces el canciller, que parece más primer ministro que el primer ministro, porque es el que da todas las declaraciones. Una comisión extranjera, por tú acabas de nombrar un comisionado para que señale opositores. ¿O acaso pretenderá él que esa comisión que mande la ONU es para ponerle un sello de aprobado a lo que está siguiendo el comisionado que él nombró? Otra cosa, Armando, el 26 de septiembre, que es la fecha que ha dado provisionalmente para el referéndum, lo que se dio para el referéndum y las elecciones, antes de la muerte. No se sabe qué va a pasar, pero Ariel Henry y Claude Joseph dicen que sí, que ellos van a organizar elecciones. Con el mismo consejo provisional electoral que había nombrado Jovenel Moïse, que dijo que había empadronado 4,5 millones de haitianos y que nadie cree eso. Pero y que todo el mundo rechaza. Eso. Todo el mundo sabe que eso es un disparate. Eso no. ¿Qué va a pasar? Yo lo que estoy percibiendo es que la comunidad internacional
está dejando que las cosas sigan avanzando y que pase lo que vaya a pasar. Si hay unas elecciones, así sean fraudulentas, no nos va a sorprender que Claude Joseph o alguien del partido Tercalé, puede ser perfectamente cualquiera de las figuras que han estado circundando. Ariel Henry no me parece que se quiera tirar eso encima, pero ciertamente cuando hubo gente que pensó que la viuda podía postularse, se pensó, porque ella tenía aspiraciones electorales como candidata a senadora. Pero viendo ella de que han sido capaces los que estaban a su alrededor y ella habiendo hablado de traición el día del sepelio, no me parece a mí que ella quiera ponerse en riesgo, porque así como le mataron el marido, más fácil la matan a ella. Más fácil. Y los hijos, Además, el partido pero yo te pregunté de los hijos también. ¿Dónde están los hijos? El propio grupo de poder está canibalizándose, porque ya estamos viendo cómo Claude Joseph manda a su perro de presa, el comisionado, a morder a Liné Baltasar, el presidente del partido. O sea, la maniobra está siendo, creo que suficientemente clara como para uno entender lo que está pasando. Y ya enfocan para el dedo acusador, en la dirección de los empresarios que adversaban al presidente Jovenel Moïse. Ya vimos también que la lucha barrial entre las bandas se ha mantenido sin inclinarse en una dirección política clara, pero obviamente manteniendo en acoso permanente a quienes eran adversarios del sector de Jovenel Moïse. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y que la comunidad internacional, si hay un amaraco de elecciones y ahorita Claude Joseph se postula como candidato a presidente y gana, eso se va a quedar así. O sea, a nosotros eso no nos va a sorprender. ¿Tú entiendes? Yo lo que también quisiera saber es lo que te dije hace un rato. ¿Qué va a pasar con el canal aquel que estaban haciendo? ¿Van a desistir de eso? ¿Qué va a pasar con eso? Tú sabes que en ese sentido a mí no me preocupa mucho el tema, porque es que la obra hidráulica que habría que hacer para que fuere funcional y utilizable el canal, porque es que recordemos que el río Dajabón, que los haitianos le llaman masacre, no tiene caudal suficiente como para que un simple canal haga derivar por sí solo suficiente agua para que sea funcional el canal como obra de reguío. Tú necesitarías una obra de toma de agua que tendría que ser una obra de toma de agua, es decir, puede ser una presa, Sí, claro, para crear el volumen que por gravedad hiciese derivar esa agua. Igual como se ha hecho en otras áreas. es un trabajo que necesita una inversión grande. O lo que le llaman un Y allá no hay dinero para nada de eso. Entonces están desperdiciando lo poco que tienen, haciendo cosas que no van a que no son lado. utilizables. Bueno, que fíjate, por ejemplo, el dique incluso hubo un convenio en el 78 para un dique derivador con otro de los ríos de frontera. Pero tú para hacer un dique derivador o una obra de toma, tú necesitas negociar con la otra orilla, que es República Dominicana, que ha rechazado eso porque es que el volumen, el caudal, el volumen de las aguas no son suficientes. Me parece que estamos llegando al final del espacio. Se nos está acabando el Así tiempo. que vamos a despedir el programa y el lunes doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes en la hora de consuelo y a todos desearles pues tengan un buen fin de semana. Hasta entonces.